Sirio. Capítulo 10. Experiencias en Londres. Un día Sirio le pidió a Thomas que conviniese una cita con los más notables religiosos de Cambridge. Pero no conozco a ninguno, replicó Thomas. No son de mi círculo. Temía además que difundieran el secreto. Pero Sirio insistió y al fin se dispuso que Elizabeth lo llevase a Londres, donde un primo suyo era párroco en el East End. Sirio podría conocer también la ciudad. Al reverendo Geoffrey Adams, hombre ya maduro, le importaban más los feligreses que la propia carrera. La había iniciado al frente de una parroquia, en los barrios bajos, y aún seguía allí. Se pasaba la vida consolando a enfermos y moribundos, asegurándoles la paz en el más allá, luchando contra los poderes locales en favor de los casos más difíciles, solicitando campos de deportes, leche gratuita para madres y niños, y ayuda a los desocupados. Era conocido en todo el país como un párroco luchador, y en varias ocasiones su indiscreta defensa de los oprimidos lo había enfrentado al Estado a sus superiores eclesiásticos. Casi todos sus feligreses lo admiraban, algunos lo querían, y muy pocos concurrían a sus servicios. Elizabeth le escribió hablándole de Sirio, y preguntándole si podían visitarlo. El sacerdote respondió que estaba ocupadísimo, y que no se llegaba a la religión hablando de ella, pero si iban al East End les mostraría el lugar y verían al espíritu religioso en acción. Fueron en tren hasta King's Cross. El viaje fatigó a Sirio, pues no pudo salir del furgón de equipajes. Pasaron la tarde pasando por los barrios más prósperos, para edificación de Sirio. En la calle Oxford, la calle Regent, Piccadilly y los parques, Sirio apreció otra vez el poder de la raza humana. ¡Qué especie tan sorprendente! Grandes edificios, interminables torrentes de automóviles, escaparates, un enjambre de transeúntes con piernas cubiertas por pantalones o sedas. Advirtió en algunos trajes el olor familiar de las ovejas. Los abrigos de piel olían como las fieras del circo. Sirio quería hacerle muchas preguntas a Elizabeth, pero temían que la conversación despertara la curiosidad de la gente. Al cabo de un rato Elizabeth se sintió cansada y quiso tomar su té. Era difícil encontrar un lugar donde aceptaran al perrazo, pero al fin se acomodaron ante una mesita. Sirio, por supuesto, se echó en el piso, y cerró el paso a las camareras. Elizabeth le dio un buñuelo y una taza de té. Luego, mientras ella fumaba, Sirio observó a la concurrencia. Alguien dijo: «Miren ese perro. Tiene una expresión casi humana». Luego de este descanso viajaron hacia el este en el subterráneo, y subieron a la superficie en un mundo totalmente distinto, el mundo miserable que Platzi le había descrito tantas veces. Las diferencias entre el Homo sapiens adinerado y el Homo sapiens pobre sorprendieron a Sirio. En las esquinas, cerca de las tabernas, grupos de jóvenes vagaban sin rumbo. Chicos de cara sucia y perros mugrientos jugaban en el arroyo. En el olor y la voz de los transeúntes había una sensación de derrota y resentimiento. Caminó al lado de Elizabeth con una mirada ansiosa y atenta, y la cola caída. Aquello parecía demasiado duro para él. Lo único familiar y consolador eran los olores, tan distintos, que los de su propia especie habían dejado al pie de los faroles. El resto lo abrumaba. El hedor de los hombres no solo era opresivo, reflejaba también una abyecta ansiedad. La muchedumbre del West olía principalmente a cosméticos, perfumes, jabón, tejidos de lana, humo de tabaco, naftalina, y pieles de animales muertos. Se percibía también, por supuesto, el olor del sudor, principalmente femenino, y otros olores corporales e incluso de cuando en cuando una inconfundible bocanada de excitación sexual. Pero en la multitud del East el olor de los cuerpos humanos lo dominaba todo, un olor distinto del de los cuerpos del West. En los barrios prósperos el olor señalaba un físico sano, pero en el East End había un olor leve, aunque definido, de mala salud, que se elevaba a veces para el agudo olfato de Sirio hasta revelarse como el hedor desagradable de la enfermedad. Y había también otra diferencia. En el West se percibía de veces un olor de descontento malhumorado. Pero en el East, donde las frustraciones eran más graves, ese mismo olor era mucho más intenso,
Y lo acompañaba frecuentemente la acre pestilencia de la cólera crónica aunque reprimida. Sirio, por supuesto, conocía ya la sordidez ciudadana, pero nunca había imaginado a qué degradación había llegado el ser humano en Inglaterra. De modo que esto, se dijo, es lo que el hombre ha hecho con el hombre. Este es el estado común de la orgullosa especie tiránica. La inteligencia fundamentalmente egoísta de la especie, y su incapacidad para atender al interés común la habían llevado a esto. El East End no tenía en cuenta al West End, y los dos, aunque no del mismo modo, se sentían frustrados. El reverendo Geoffrey Adams los recibió con evidente turbación. No sabía cómo tratar a Sirio, y hasta los perros comunes le parecían remotos e incomprensibles. Pero pronto descubrió que el enorme animal exigía un trato aproximadamente humano, y reconoció rápidamente en sus curiosos sonidos una tentativa de hablar inglés. Justificó su actitud diciendo: en los muelles se oyen muchos raros dialectos. Enseguida advirtió que la frase podía parecer descortés y miró rápidamente a Sirio. El perro movió amable y levemente la cola. Elizabeth había pensado que podían pasar allí un par de días y luego regresar a Cambridge. Pero Sirio prefería quedarse un poco más, aún solo, si Geoffrey se lo permitía. Pues había allí tipos humanos que nunca había visto y 2 días eran poco tiempo para empezar a conocerlos. En un principio Geoffrey mostró escepticismo y hasta desagrado ante el interés de Sirio por la religión, pero algunas de las observaciones del perro durante la primera entrevista, traducidas por Elizabeth, despertaron su interés, especialmente la que se refería al amor como único centro de la vida religiosa. Esta verdad exigía, realmente, alguna ampliación. La capacidad de Sirio para la música interesó igualmente a Geoffrey, que tenía también un temperamento musical y gustaba del canto. Aceptó pues, calurosamente, la idea de que Sirio se quedase un tiempo en el East End. Se convino que Sirio pasaría allí una semana, pero este plazo se alargó luego. Geoffrey lo presentaba como su perro, y siempre que era posible lo llevaba con él. No lo acompañaba, naturalmente, cuando había que ver a algún moribundo, o entrevistar a un concejal. Pero salían casi siempre juntos, y en el umbral de las casas Geoffrey preguntaba: ¿puedo entrar con mi perro? No molestará. Sirio mostraba una expresión amable, meneaba la cola, y se ganaba casi siempre la bienvenida. De ese modo logró conocer, en parte, la difícil situación de algunos hombres poco afortunados. Escuchó también muchas conversaciones sobre temas prácticos o espirituales. A veces Geoffrey divertía a sus amigos incluyendo a Sirio en esas conversaciones, y este, ante el regocijo general, contestaba. Nadie sospechaba, claro es, que estas escenas no fuesen fingidas. Pero el curioso perro del reverendo Adams era bien recibido en todas partes, salvo en las familias de escasa imaginación. Los niños eran particularmente accesibles, pues Sirio permitía que lo cabalgaran y maltrataran comprendiendo a menudo de un modo maravilloso las conversaciones y juegos de los pequeños. Un chico de 12 años insistió en afirmar que Sirio hablaba realmente y que él mismo lo entendía con frecuencia. Por supuesto que habla, dijo Geoffrey, y sonrió significativamente a los mayores. A veces Geoffrey debía visitar alguna cantina o una casa de hospedaje en los muelles. Seguido por el observador Sirio, pasaba entonces de habitación en habitación, saludando a todos, o jugaba alguna partida de billar o dados, o miraba un asalto de box. En cierta ocasión, con Sirio echado negligentemente en el piso, dio una charla sobre vivienda. Sirio descubrió muy pronto que no todos recibían del mismo modo a Geoffrey. Algunos mostraban suspicaces, o resentidos, y expresaban su mal humor persiguiendo furtivamente al perro. Para otros, que respetaban la bondad y sinceridad de Geoffrey, él y su religión eran supervivencias de un mundo prehistórico. Unos pocos buscaban su favor fingiendo una piedad convencional. Uno o dos, por quienes Geoffrey mostraba un especial afecto juguetón, trataban permanentemente de convertirlo al ateísmo. Los argumentos de ambas partes hicieron dudar a Sirio de la honestidad intelectual humana, pues su valor era de veces risiblemente pobre.
Parecía como si a Anne le importara realmente la mera coherencia lógica, y lo esencial fuese mantener una posición. De todos aquellos hombres, nadie, según Sirio, parecía un sincero cristiano, de acuerdo con el sentido que Geoffrey asignaba a estas palabras, aunque la personalidad del reverendo influía en muchos. Sirio acompañaba a veces a Geoffrey a los muelles. Los extraños olores de las mercancías extranjeras le interesaban sobremanera. No solo le informaban de las mercancías mismas, sino también de las tierras de origen. Le permitían viajar con la nariz. Los olores de la gente de color lo intrigaron también. Negros, lascares, chinos, todos tenían su aroma racial distintivo, muy diferente para él del olor característico del europeo. En una ocasión, Geoffrey y Sirio asistieron a un pequeño tumulto. Los trabajadores del puerto estaban en huelga, pues habían despedido a algunos por causas políticas. Un grupo de rompehuelgas trató de meterse en los muelles, y los huelguistas atacaron a los intrusos. Geoffrey y Sirio llegaron en el peor momento. Volaban botellas y pedruscos. Un rompehuelgas cayó de bruces al barro, con la frente ensangrentada. Geoffrey corrió hacia él, con Sirio que sentía el despertar de su naturaleza de lobo pisándole los talones. Cuando se inclinó sobre el hombre caído, se oyeron los insultos de algunos portuarios. Sirio se interpuso entre Geoffrey y la multitud, mostrando los dientes y gruñendo con furia. La actitud hostil de los hombres no arregló al reverendo. «¡Idiotas!», gritó. «Estoy de parte de ustedes, pero este hombre es tan precioso para Dios como cualquiera». En ese momento el maltrecho tesoro de Dios recobró la conciencia y se puso de pie soltando las vituperaciones más impías. Casi enseguida llegó la policía y blandiendo sus porras atacó a los portuarios. La mayoría huyó. Unos pocos se resistieron y fueron arrestados. 2 quedaron inconscientes. Esa noche, antes de acostarse, Geoffrey y Sirio analizaron como de costumbre los sucesos del día. El interés de Sirio era esta vez muy grande. Había descubierto hacía tiempo que los hombres no eran muy unidos, y que las autoridades no simpatizaban mucho con el pueblo. Pero la escena observada en el muelle había sido especialmente significativa. De acuerdo con Geoffrey, el objetivo de la huelga era hacer frente a una injusticia grosera. Sin embargo, la policía, actuando dentro de la mayor legalidad, había exhibido una brutalidad innecesaria. Aquel mundo se parecía muy poco a los mundos de Gales y Cambridge. Los campesinos, intelectuales y portuarios eran más distintos entre sí que caballos, gatos y perros. Y sin embargo, la diferencia, indiscutiblemente, se debía solo al ambiente. Pero el estudio de este tercer mundo ocupaba por ahora la atención de Sirio. Los otros 2 se perdían en las sombras de sueño. Durante varias semanas el Eastend lo absorbió de tal modo que no miró hacia atrás, los otros mundos. Aunque al cabo de un tiempo empezó a anhelar el campo y el olor de las ovejas. Geoffrey lo dejaba solo ahora más a menudo, y Sirio mataba las horas vagando por las calles, observando las mal vestidas multitudes, escuchando sus simiescos parloteos, oliendo aquella insalubridad y frustración, y sintiéndose ajeno a todo. A la vez aquel espectáculo despertaba en él el problema de su propio futuro. En Gales no era más que un ovejero, una cosa. En Cambridge, una curiosidad. ¿Y en Londres? Bueno, en Londres era por lo menos un investigador de la naturaleza humana. ¿Pero qué podía hacer? Estaba en su naturaleza entregarse a alguna tarea. ¿A cuál? ¿La de cuidar ovejas? ¿La ciencia? El espíritu, por supuesto. ¿Pero cómo? Se sentía dominado por la melancolía, una melancolía que se debía sobre todo a la constipación. No encontraba allí ocasión de hacer ejercicios físicos suficientes, y no podía dejar de comer demasiado. Y aún más, el estreñimiento alcanzaba también a su alma. Vivía absorbiendo alimentos mentales, y no hacía nada con ellos. Un día, en una estación de ferrocarril, vio en las paredes unas grandes fotografías que anunciaban lugares de veraneo. Una de ellas mostraba un pequeño lago, y unas pocas ovejas. Las olas golpeaban suavemente la costa rocosa. En el fondo se alzaba una montaña, sombría, entre nubes.
En primer plano se amontonaban pastos y brezos que invitaban a correr. Se quedó mirando la foto, largo rato, dejándose invadir por la sensación del páramo. Se sorprendió tratando de captar el olor de las ovejas. ¿Serían de Puck, o de algún vecino? Apenas podía creer que un día pudiese volver allí. Se sintió dominado por el pánico. Decidió resolver firmemente, de una vez por todas, la cuestión de su futuro. Con o sin ciencia, con o sin espíritu, pasaría la vida en regiones como Gales, y no en barrios bajos, ni en ciudades universitarias. No podría vivir sino en los páramos. Pero ¿cómo expresarse en ese mundo? Los domingos Geoffrey estaba siempre muy ocupado, y por supuesto Sirio no intervenía en las tareas sagradas. Aprovechaba entonces para hacer un poco de ejercicio y se iba trotando hasta el bosque de Epping. Regresaba al anochecer y se encontraba con un Geoffrey vacío y desanimado. Muy pocos, había observado Sirio, iban a la iglesia. Geoffrey, aunque muy respetado y querido, no había logrado atraer a una gran congregación, y se consideraba un fracasado. No advertía pero sí Sirio, que su influencia personal llegaba más allá de la esfera de su ministerio, y que había revelado a miles de personas la esencia de la religión, aunque éstas no aceptasen el ritual de una doctrina que simbólicamente cierta en otra época no concordaba ya con el espíritu de los tiempos. Algunos de los más entusiastas admiradores de Geoffrey eran gente que nunca había concurrido a una iglesia, ni se consideraba cristiana. Entre los que asistían a los servicios había unos pocos, por supuesto, que creían sinceramente en el mito cristiano, en la verdad evangélica. Otros solo sentían, vagamente, la necesidad de alguna suerte de vida religiosa. Reconocían en Geoffrey un espíritu verdaderamente religioso, y éste les aseguraba que debían incorporarse al culto comunal. Pero el ejemplo vivo de su amor práctico no se esclarecía o fortificaba con los servicios. Geoffrey era incapaz de transmitir a estos servicios su ardiente pasión religiosa, y dudaba, ante este fracaso, de su propia sinceridad. Sirio se atrevió a comunicarle a Geoffrey estas conclusiones, en las charlas que acompañaban a las comidas, o de noche, después de cenar. El anciano sacerdote las oía entristecido. No soportaba la idea de que ritos y doctrinas expresasen solo simbólicamente la verdad. Prefería pensar que no era un buen servidor de Dios. Pero esto no impedía que el afecto y el respeto que lo unían al perro siguieran desarrollándose. Habían hablado largamente de sus propias vidas, y en particular de sus intereses religiosos. Geoffrey opinaba que los vagos anhelos de Sirio y su riguroso agnosticismo no eran terreno muy propicio para la religión. Sirio creía, por su parte, que la religión de Geoffrey era una trama incongruente de valores auténticamente intuidos y proposiciones intelectuales falsas o sin significado. Sirio había hablado de su amor por Plaxi llamándolo un amor religioso. Una manifestación, en suma, del espíritu universal. Le describió también a Geoffrey su extraña visión de Cambridge. Se dijo una vez que Dios, de algún modo, es amor, y sabiduría, y acción creadora. Sí, y belleza. Pero no sé, sin embargo, quién es Dios, si el hacedor del mundo, o el aroma que exhalan todas las cosas, o, simplemente, un anhelado sueño. Y nadie lo sabe, me parece. Ni usted ni yo, ni nadie de nuestra humilde estatura. Ojalá Dios, a su debido tiempo, te muestre la verdad que su Hijo vino a manifestar. Otro día discutieron sobre la inmortalidad del alma. De pronto Sirio interrumpió preguntando. Yo, por ejemplo. ¿Qué cree usted? ¿Tengo yo un alma inmortal? Me lo he preguntado a menudo, dijo Geoffrey enseguida. Siento que la tienes y he rogado a Dios por tu salvación. Aunque si te salvas, no entenderé ese milagro. Sirio había acudido a Geoffrey con la esperanza de encontrar la verdad religiosa. En Cambridge, a pesar de la abundancia de mentes libres e inconmovibles, faltaba algo que él necesitaba. Había pensado que ese algo debía de ser la religión, y había ido a Londres. Y en Geoffrey, en verdad, la había encontrado. El hombre era, indudablemente, la encarnación misma de la religión en acción. Pero no se podía aceptar la religión del reverendo sin violar las enseñanzas de Cambridge,
Aquella constante lealtad hacia la inteligencia. Era más fácil, en cierto sentido, aferrarse a la fe y traicionar la inteligencia. Aunque la activa fe de Geoffrey no era muy sencilla. No costaba mucho, por otra parte, aferrarse a la inteligencia y abandonar la fe, como MC Bane, por ejemplo. No había conciliación posible. Sirio creía que sí, pero para expresar esa conciliación se requería una inteligencia y una sensibilidad muy superiores a las de quien recorría un solo camino. La pasión por el espíritu, un alerta modo de vida fuese cual fuese su suerte personal, una pasión despejada de creencias y consuelos, salvo la alegría de la pasión misma y todo expresado en actos abnegados, como los de Geoffrey, esa era la única y verdadera religión. Pero el pobre Sirio sentía tristemente que la religión era así, para él, inalcanzable. No tenía coraje suficiente. Carecía de la inteligencia y la pasión necesarias. Y además no estaba preparado. Si el espíritu se apoderara de él, inflamándolo. No, no era realmente inflamable. Una niebla húmeda le empapaba los tejidos. La amistad del párroco y su perro fue muy comentada en el distrito, y llegó a decirse que el reverendo Adams hablaba a veces con el animal como si éste fuese un ser humano. El viejo, se comentó, estaba más raro cada día. Según algunos se había vuelto loco. Pero muy pronto se afirmó que el reverendo hablaba realmente con Sirio, y que éste era en verdad una criatura misteriosa. Los devotos hablaban de él como de un poseso o un ángel disfrazado. Los sabiondos afirmaban que la explicación era más sencilla: el perro era un experimento biológico. Un día Sirio se presentó dramáticamente en la iglesia. Trataba, hacía tiempo, de obtener el consentimiento de Geoffrey, en parte porque quería asistir a uno de sus servicios, y, además, porque le irritaba no participar de la más solemne actividad humana como si fuese alguna criatura inferior. Geoffrey opinaba que la casa sagrada no era sitio para un animal. Sus superiores, y la congregación misma, podían ofenderse. Pero la voz de Sirio le parecía realmente soberbia, y el perro le insinuaba una y otra vez que podía entonar algún himno sin palabras desde la sacristía. Practicaba mientras tanto, en la casa, la música sacra favorita de Geoffrey. Al fin, muy receloso, y con la impresión de que cometía si no una falta por lo menos una inadecuada travesura, Geoffrey aceptó que Sirio cantase en un servicio dominical. Llegó el gran día. Hombre y perro fueron a pie hasta la iglesia, y el sacerdote explicó al cantante el momento en que debía entonar el himno. Mantente detrás de la puerta, rogó. Es una audacia, y si te descubren habrá dificultades. Cuando la pareja llegó a la puerta de la iglesia, Sirio se detuvo un instante, miró atentamente a Geoffrey, y lanzó un chorro dorado al portón. Geoffrey rió nerviosamente y dijo: podrías haber elegido otro lugar. No, replicó Sirio. Fue un acto religioso. He derramado mis gotas en honor de su Dios, librando mi espíritu de impurezas. Me siento ahora más dispuesto a la caza, a la persecución musical de la presa divina. Iba ya a comenzar el servicio cuando el sacristán advirtió que la puerta de la sacristía estaba abierta. Se acercó a cerrarla, pero el párroco lo detuvo con un ademán. En un momento apropiado del servicio, Geoffrey anunció: escucharán ahora un himno sin palabras entonado por un amigo mío que no nombraremos y que no aparecerá en público. La enérgica y pura voz de Sirio, sin acompañamiento, llenó entonces la iglesia. Geoffrey escuchó con placer aquella interpretación tan expresiva y delicada. La verdad, le pareció, que había intentado manifestar toda su vida en palabras y hechos, estaba allí, en esa música. Y ahora un perro, interpretando a un gran compositor humano, Bach, la revelaba inconfundiblemente, aunque sin palabras. Muchos de los fieles se sintieron también conmovidos. Aquellos pocos con oído musical se sintieron impresionados e intrigados. La ejecución era exacta y expresaba, con severa contención, una pasión sutil y profunda. Pero lo más desconcertante era la cualidad curiosamente no humana de la voz. ¿Sería una hábil imitación instrumental de la voz de un hombre o una mujer? Los seres humanos no eran dueños de un registro tan amplio. Y si era un cantante, ¿por qué no aparecía en público?
Los rumores circularon toda la semana. Se decía que un gran artista había aceptado cantar anónimamente en la iglesia de Geoffrey. Los más piadosos se decían secretamente que el cantante no era un hombre, sino un ángel del cielo. Pero el temor al ridículo impidió, revelándose así la decadencia de la fe, que las almas sencillas proclamaran abiertamente esa creencia. El domingo siguiente hubo más gente que de costumbre en los servicios matinales, aunque no la suficiente para llenar el templo. Era evidente que la curiosidad había atraído a muchos. Geoffrey los censuró en el sermón. No hubo himnos. Sirio no volvió a cantar hasta el domingo próximo, el último que pasaría en el East End. Deseaba ahora, animado por el éxito, enfrentar a los fieles. La raza humana empezaría así a recibir su mensaje. Les cantaría algo compuesto por él mismo. Algo bastante inteligible para los oídos humanos, y aquella gente sencilla. Algo que les ayudara a sentir la verdad esencial de la religión, y la escasa importancia de los elementos mitológicos. Geoffrey no se atrevía a permitir que Sirio cantara de nuevo, pues había llamado la atención de modo desmedido. Pero ansiaba también escuchar otra vez aquella voz poderosa en su iglesia. Y aún permitió, impulsado por su natural sinceridad, que el cantante apareciese a la vista de todos. Aunque tendría, indudablemente, problemas con el obispo y algunos miembros de su congregación, sentía que debía darle la bienvenida a su amigo canino en la casa de Dios. La perspectiva de escandalizar a alguno de sus superiores no dejaba por otra parte de seducirlo. Sirio pasó varias mañanas en el bosque de Epping, ensayando sus obras. Aunque trataba de que no lo viesen, varias personas lo buscaron atraídas por su extraña voz. Cuando lo descubrían, Sirio transformaba su canción, gradualmente, en aullidos caninos normales. El intruso se alejaba pensando que la música que había creído oír había sido una ilusión. La mañana del domingo Sirio cantó detrás de la puerta, en la sacristía, como la vez anterior. Pero la música fue muy distinta. Todos los tonos de la voz humana y todas las ululaciones caninas se fundieron en unos sonidos curiosos, pero claramente musicales, dulces, aunque también aterradores. De un gruñido horroroso pasaba a un alto y limpio gorjeo. No entiendo bastante de música como para juzgar el valor de las interpretaciones de Sirio. Según Geoffrey, el fin supremo de este arte, como el de todas las artes, es expresar algún sentimiento religioso. Por eso había deseado que Sirio cantara en su iglesia, y que los fieles lo oyesen. Sirio sostenía, asimismo, la validez de sus creaciones, aunque a seres imperfectamente musicales pudieran parecerles ridículas. Si se quiere encontrar en la música algún significado, le oí decir a menudo, que supere el del mismo esquema sonoro, su raíz debe buscarse en alguna actitud emocional. La música no puede hablar directamente del mundo objetivo, o la totalidad del universo. Pero puede expresar, sí, sentimientos religiosos. Si se la quiere interpretar en palabras, éstas describirán el mundo que ha inspirado esos mismos sentimientos. La extraña música que Sirio entonó en la iglesia de Geoffrey, hablaba del dolor y el placer físicos, y de relaciones del espíritu. Expresaba en sonidos, transformándolos en símbolos universales, los espíritus de Thomas, Elizabeth, Plaxi, y el propio Geoffrey. Hablaba de amor y muerte, del hambre espiritual, y la naturaleza del lobo de Sirio. Hablaba del East End y el West End, la huelga portuaria, y el cielo estrellado. Por lo menos para Sirio. La mayoría de los fieles oyó una serie incoherente de música y ruidos, y, más aún, una suma de elementos familiares, cómodamente piadosos, o diabólicos. En el sermón Geoffrey intentó transmitir a la congregación lo que había significado para él aquella rara música. El cantante dijo ha tenido sin duda una experiencia personal del amor, y lo ha reconocido como absolutamente bueno. Debe de haber sentido también la presencia del demonio, en el mundo y en sí mismo. En el servicio nocturno, cuando Geoffrey anunció el himno agregó: esta vez el artista cantará en la iglesia. No se enojen. No se crean víctimas de una broma pesada. El cantante es un amigo, y es bueno que sepan que Dios todavía puede hacer milagros. Y de la sacristía salió el enorme animal, castaño y negro,
con la cabeza y la cola orgullosamente erguidas. Los ojos grises miraban, penetrantes, a los fieles. Se oyeron claramente algunas exclamaciones de protesta y sorpresa. Siguió un silencio mortal. Era como si el poder del ojo, que el perro pastor usaba tan exitosamente con las ovejas, dominara ahora a todo un rebaño humano. Sirio había entrado en la iglesia dominado por augustos sentimientos, pero el espectáculo de las ovejas humanas extasiadas lo halagó realmente. No pudo resistir la tentación de volverse hacia Geoffrey y hacerle con el ojo que los fieles no veían, un guiño muy humano. Luego de este desliz, que escandalizó al reverendo, Sirio se dominó. Abrió la boca, exhibiendo los blancos colmillos que recientemente habían matado un carnero y un caballo y aferrado el cuello de un hombre. La música inundó la iglesia. Geoffrey creyó oír ecos de Bach y Beethoven, Holst, Vaughan Williams, Stravinsky y Bliss. Pero había allí, también, algo que era sirio puro. Para la mayor parte de los asistentes, de nivel musical y humano mucho más bajo que el del párroco, aquello fue solo una novedad interesante. Algunos sintieron cierta inquietud, y hasta repugnancia. Unos pocos decidieron que se trataba de una mala imitación de la verdadera música. Uno o dos se sintieron quizá realmente conmovidos. La ejecución duró largo rato, pero el público permaneció inmóvil y atento. Sirio terminó de cantar y miró a Geoffrey, que le devolvió la interrogadora mirada con una sonrisa de admiración y afecto. Sirio se echó en el piso, el hocico entre las patas, la cola estirada. Los servicios religiosos continuaron. Geoffrey empezó su sermón tratando de interpretar la música, y previniendo que ésta podía tener, legítimamente, significados muy distintos para distintas personas, que quizá no coincidieran con las ideas del compositor cantante. La congregación se sobresaltó, debían admitir que el animal que había cantado la música también la había compuesto, y que el espectáculo no había sido una exhibición circense sino realmente un milagro. Equivocado o acertado, Geoffrey dijo. La canción me dio una visión de la humanidad desde fuera de la humanidad, desde el punto de vista de otra criatura de Dios, una criatura que nos admira y desprecia, a la vez, que hemos alimentado y que hemos lastimado. Un cantante nos mostró la humanidad con ecos de los grandes compositores humanos, y temas que recuerdan el aullido del lobo y el ladrido del perro. ¿Y qué humanidad? Una humanidad donde imperan Dios y el demonio, el amor y el odio, una astucia nada animal, y una sabiduría que se confunde con la locura, un fabuloso poder que frecuentemente no es más que la voluntad de Satanás. Geoffrey habló enseguida de los lujos de los ricos y la miseria de los obreros, de huelgas, revoluciones, y la amenaza de una guerra terrible. Y, sin embargo, no desconocemos el amor. En la canción, como en mi propia experiencia, me parece oír que el amor y la sabiduría triunfarán al fin, pues el amor es Dios. Geoffrey observó a Sirio, que parecía a punto de protestar, y continuó. Mi amigo no está de acuerdo con esta parte de mi charla. Pero así me afectó en verdad su música. Hizo una pausa y concluyó su sermón. Envejezco con demasiada rapidez. No podré acompañarlos mucho tiempo. Pero cuando me haya ido, recuérdenme por este día. Recuerden que una vez, por la gracia de Dios, pude mostrarles un hermoso milagro. No muchos de aquellos hombres y mujeres imaginaron entonces el verano de 1939, que unos meses más tarde, no solo el viejo sacerdote sino también gran parte de la congregación yacerían aplastados bajo las ruinas de Leasten, y que la iglesia serviría de faro llameante a los aviones enemigos. Al terminar los servicios, Sirio salió detrás de Geoffrey, y antes que la congregación hubiera ganado la calle corría ya hacia la casa del reverendo. Allí esperaba Elizabeth, de acuerdo con lo planeado, para llevarse a Cambridge la obra maestra de Thomas. Durante las semanas siguientes Sirio recibió varias cartas de Geoffrey que describían la excitación del barrio. Los periodistas lo acosaban continuamente, pero se había negado a hablar. El domingo que siguió a partida de Sirio la gente llenó la iglesia, pero Geoffrey sospechaba que solo una pequeña minoría había acudido por motivos religiosos. Muy pronto advirtió que la inocente aparición de Sirio había sido interpretada como una exhibición de propaganda.
Sus superiores eclesiásticos le llamaron la atención y hubiesen llegado a despojarlo de su parroquia si no hubiese sido por la apasionada lealtad de sus amigos. Cuando Sirio le relató a Tomás el incidente, este se mostró primero disgustado, pero la situación era tan graciosa que perdonó la travesura.